He titulado mi tema de hoy, El diaconado, un ministerio definido. Y vamos a usar como texto base, solo para hacer una referencia, porque posteriormente haríamos un análisis de ese texto el siguiente domingo, si Dios nos da la vida o el Señor nos ha levantado la iglesia, porque estamos en esa espera de el levantamiento, el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Es decir, usted y yo. Vamos a revisar la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Yo le invito a usted a ir a su Biblia o apoyarse en alguien que esté cerca de usted, si no tiene una Biblia, o escuchar. Pero si tiene una Biblia, mejor. Es una parte del culto, el estudio de la palabra de Dios. La primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, los versículos 1 al 7, habla de uno de los oficiales de la iglesia. Lo llama obispo, anciano o pastor, que es la misma persona. Se refiere a distintos oficios, pero de la misma persona. Versículo 8 al 13 habla del otro equipo de oficiales de la iglesia y voy a hacer lectura. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo nos acercamos a ti, amado Padre, para adorarte, Señor. Disponemos nuestros corazones para que tu palabra halle un lugar en ella, en nuestras vidas, en nuestro corazón, y esté produciendo lo que tú quieres producir en nosotros. El carácter, la calidad de vida, pero sobre todo en aquellos que todavía no te han conocido, conocerte como el único Dios verdadero. Y tú has dicho que en esto consiste la vida eterna. Puedan hallar la vida eterna. Te adoro, Señor, y pido dirección de parte tuya, sobre todo en esta tarea, en este oficio que tiene que ver con el diaconado, Señor. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomo dos contextos para desarrollar este tema acerca del diaconado o los diáconos en la iglesia. Uno de ellos es el contexto de la iglesia. Existen diáconos porque existe iglesia. Si no existiera iglesia, no existiera el diácono, al igual que el pastor o los pastores. La iglesia es una institución establecida personalmente por Jesucristo
y Él estableció las normas del funcionamiento de la iglesia. Él la funda, Él la edifica y usa su liderazgo para edificar la iglesia. Lo encontramos en Mateo 16. Allí aparece por primera vez la palabra iglesia. Jesús constantemente, cuando predicó, habló del reino de Dios y del reino de los cielos. Exhortó, comparó, usó parábolas para referirse a algo que él llamaba reino de Dios, reino de los cielos. Pero por primera vez se refiere a iglesia en Mateo 16, 13 al 20. Voy a hacer lectura de ese texto. Mateo 16. Versículo 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Como siempre, Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La primera vez que Jesús usa ese concepto y habla, aquí encontramos en todo el discurso, Jesús se compromete en fundar la iglesia y en edificarla él mismo, personalmente. Y él la llama mi iglesia. Es la iglesia de Cristo. Usted y yo somos de él. En ese contexto se desarrolla estos oficiales conocidos como el diaconado. Porque Dios mismo establece el liderazgo, establece el gobierno de su iglesia, y él establece especialmente dos grupos en ese liderazgo. Uno, pastores. Dos, el diaconado. El segundo contexto que tomo para desarrollar este tema y verme en la necesidad de seguir en ese paréntesis de Mateo es porque pronto vamos a elegir diáconos en esta iglesia. Como pastores establecimos una fecha y queremos convocarle a usted para que asista. Y ya teniendo referencias bíblicas, participe en esa elección de diáconos. El día 4 del próximo mes, 5 de la tarde, un día miércoles, vamos a hacer esa elección. Y lo invitamos a usted, si es parte de los redimidos y por la sangre de Cristo y es parte de esta iglesia, le invitamos a que asista. Y con la información que tenga hoy y con la información que tenga el próximo domingo y así el siguiente, entonces tenga en su mente un pensamiento bíblico para participar en la elección del diaconado. Esta investigación bíblica la necesitamos todos. Los pastores, los diáconos y usted como parte de la congregación de la iglesia.
La Biblia entonces menciona que hay dos grupos legítimos. Hablamos en la Iglesia de Jesucristo de muchos ministerios, pero bíblicamente hay dos grupos que son legítimos bíblicamente: los pastores y los diáconos. Hay referencias claras donde muestra a estos dos grupos. Y vamos a revisar algunos textos para que usted observe en la Biblia que hace referencia a estos dos grupos y no a otros grupos. Hechos 6. Vaya conmigo, por favor. Hechos capítulo 6. Los versículos 1 al 7. Por primera vez se elige a un grupo, aparte de los apóstoles que hacían funciones pastorales. Voy a hacer la lectura del texto. Hechos 6. Hechos 6, versículos 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es interesante seguir con cuidado la narración de Lucas en el libro de los Hechos. Lucas es un historiador, también un médico. De allí que él lo que escribe no es cualquier locura. Se dedicaba a investigar. Cuando usted comienza a revisar los primeros capítulos, él hablaba de números, como 3,000 se convirtieron a Jesucristo, hablando en términos así más evangélicos, porque no lo dice así. Después dice como 5,000 y luego pierde la estadística. Era tan abrumadora el crecimiento que ya un hombre meticuloso como él perdió el control de los números. Era demasiado el crecimiento. Pero aquí observamos 2 equipos. Uno, el de los apóstoles, que hacían funciones pastorales. Y otro que surge aquí, tiene su origen, el de los diáconos. Posteriormente vamos a abordar este tema. En este mismo tema que estamos desarrollando, más adelante vamos a tocar un poquito sobre esto. En 1 Timoteo, texto que revisamos no hace mucho. Capítulo 3. Observe usted que los versículos 1 al 7 habla de las condiciones, de las características que debe tener un pastor. Aquí dice, de pronto usted dice, no, pero mi Biblia dice obispo.
¿Sabía usted que el episcopón, traducido obispo aquí, es el mismo presbítero traducido anciano en la Biblia? Y poeo, que es el mismo traducido como pastor. Cuando la Biblia menciona obispo, anciano o pastor, se refiere a la misma persona. Lo que pasa es que cada texto tiene una connotación distinta. Uno tiene la connotación de uno que realiza supervisión, uno que alimenta la grey y uno que tiene autoridad. A eso se refieren las tres palabras. Del 1 al 7, entonces habla de uno de los equipos. Y los requisitos son idénticos al otro equipo, que está en los versículos 8 al 13. Usted observa y los requisitos son idénticos. Lo que nos habla de dos grupos legítimos, oficiales en la iglesia: los pastores y los diáconos. Filipenses también menciona, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Filipo, en el primer capítulo, versículo 1, en el saludo, le dice lo siguiente: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los, ¿qué cosa? ¿Y qué más? Obispos y diáconos. Se dirige a los líderes legítimos bíblicamente y los menciona como obispos, ancianos o pastores, que es lo mismo, y diáconos. Por lo menos tres referencias bíblicas nos demuestran que estos dos grupos son legítimos bíblicamente en la iglesia. Todo lo demás, bueno, ha venido por necesidad, pero no tiene un basamento bíblico. El oficio de obispo y el oficio del diácono. Ahora bien, en cuanto al oficio del pastorado, creo que la mayoría estamos claros. Y vamos a una librería cristiana y hay muchísima literatura escrita sobre el oficio del pastorado. Y en la Biblia hay muchísimos datos. La ética, los institutos bíblicos, pero lo que es el diaconado se escasea mucho, muchísima información. Incluso la misma Escritura no muestra claramente cuál es la tarea o las tareas que deben desempeñar los diáconos. Sí nos habla de requisitos. ¿Cuál es la labor? Yo levanté aquí una pregunta en mis apuntes. ¿Cuál es la labor del diácono o de los diáconos? ¿Cuál es la importancia de este ministerio dentro de la iglesia local? Pablo no explica esta función, no explica las tareas, pero sí habla de los requisitos. Él no le explicó a Timoteo. Él no le dijo, mire, la función de ellos es esta, esta y esta. No les dice a Timoteo. Ni tampoco a los filipenses, porque daba por sentado que ellos ya lo sabían. Nosotros en el siglo XXI casi no lo sabemos. Pero ellos sí lo sabían. Veamos tres aspectos del diaconado en este estudio. El primero de ellos, ¿qué significa esa palabra? Diácono.
¿Cuál es el significado de esta palabra? Esta palabra diáconos y todos sus derivados aparecen en el Nuevo Testamento como diáconos, diaconeo y diaconía. Son tres palabras que aparecen y que tienen que ver con la misma persona y con las mismas funciones. ¿Saben que aparecen más de 100 veces en el Nuevo Testamento? Y sin embargo, no nos deja muy claro. Necesitamos indagar para conocer a qué se refiere y cuáles son las funciones. Solo 2 textos del Nuevo Testamento eleva al diácono con una condición oficial, como una persona, como alguien que está al lado de los pastores. Solo 2 textos, que es el texto de 1 Timoteo y el texto de Hechos 6. Estudiosos, eruditos, saben que hay personas que se han dedicado de lleno a estudiar los contextos de la Biblia, el uso de las palabras originales, se le ha llamado eruditos o estudiosos de la Biblia. Agrupan en 3 grandes grupos o 3 grandes usos de estas palabras: diácono, diaconeo y diaconía. Lo agrupan en 3 grandes grupos, repito. Aunque hay otros usos de estas palabras, voy a hacer referencia a esos 3 grandes grupos del uso de esta palabra. Repito, aunque hay otros usos. Primero, el uso de estas palabras, diaconeo, diáconos y diaconía, significa servir a las mesas. Un mesonero. Alguien que sirve comidas. A eso se refiere. Y hay varios usos en el Nuevo Testamento. Observe usted Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 5. Las famosas bodas de Caná, donde Jesús fue invitado junto con sus discípulos y ni siquiera hizo una sola oración. Él fue como un invitado. Y el texto nos dice algo interesante. Versículo 5 del capítulo 2 de Juan. Su madre dijo a los que servían, a los mesoneros, los que servían a las mesas: haced todo lo que os dijere. O sea, lo que Jesús diga, mi hijo diga, hagan todo. Pero se dirigió a los que servían las comidas en las bodas de Caná. Aquí encontramos ese uso de ese grupo de palabras. En Lucas, capítulo 4, versículo 39, volvemos a encontrar estas palabras usadas para referirse a alguien que sirve comidas, o lo podemos llamar también mesonero. Capítulo 4 de Lucas, versículo 39. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Pero aquí la idea es, le servía comida. Aquí se refiere a la suegra de Pedro. Jesús la sanó. Y después de haberla sanado, esta mujer estaba en cama. Se levantó y le sirvió comidas. Es la idea que hay
en este texto. Es uno de los usos que tiene esta palabra. Servir alimentos, servir comidas. Hay otros textos. Vamos a revisarlos rápidamente para no dejarlos fuera. Lucas 10, versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Pero quiera servir una cena. Servía comida. Y ahí se usa esa palabra. Diáconos, diaconía, diaconeo. Es un grupo de palabras que es usada y se refiere en su uso a alguien que sirve alimentos. Cada vez que usted sirve alimentos, usted es un diácono o diaconía. Él lo hace como tal. Pero no significa eso que usted es un oficial de la iglesia como diácono, sino que hace ese servicio de diácono. Tengamos claro eso. Si no, aquí nos llenamos de diáconos entonces. Pero es el uso de estas palabras. En Lucas 17:8, apunten, no lo vamos a revisar. Juan 12:2, apunten, allí también se refiere a lo mismo. El uso de esta palabra se refiere a alguien que sirve alimentos. Hay un segundo uso del grupo de palabras, este grupo de palabras que antes mencioné. Se refiere a un don espiritual, el don de servicio. Aparece en Romanos 12:6-8, que dice que el que tiene el don de servicio, que lo ejerza en servir. Apúntenlo, no vamos a ir al texto, pero ahí se refiere a un don espiritual. Oigan esto, hermanos. Un oficial de la iglesia que es diácono o diaconisa debería tener el don espiritual de diaconía, de servir. Pero no todos los que tienen el don de servir, el don espiritual, son diáconos como oficiales de la iglesia. No todos, porque hay unos requisitos. Pablo habla de unos requisitos. De acuerdo a 1 Corintios 16:15, había una familia en esa iglesia de los Corintios que tenían el don de servir. Y Pablo le manda saludos a ellos. Y él menciona que esa gente, esa familia, tal vez el esposo y la mujer, los dos tenían el don de servir. Y él los menciona y le envía saludos. Es un don también. Se usa como un don espiritual. El tercer grupo de palabras, diaconía, diácono y diaconeo, aparece para referirse a oficiales de la iglesia. 1 Timoteo 3:8-13, ya lo abordamos. Que dice marido de una sola mujer y así. Y da una serie de requisitos. Allí se refiere a un oficial de la iglesia. Y Hechos 6. Entonces el tercer grupo de palabras se utiliza así. De acuerdo a la Biblia, el más grande diácono que ha tenido la historia es Jesucristo. Él dijo que no vino para ser servido. Y allí se usa la palabra diácono, sino para servir
y dar su vida por nosotros. Si quieres revisar la referencia bíblica, Marcos 10:45. Jesús es el máximo ejemplo del diaconado. De allí, estimados hermanos, el diaconado es una obra digna. Motivados a este servicio por el amor cristiano. ¿Qué es un diácono? A la luz de la etimología. Etimología es revisar las raíces como diaconeo, diaconía y diácono. Eso lo llamamos etimología y el uso del mismo. ¿Qué es un diácono? Podemos definirlo como uno que está dedicado primordialmente al servicio. Es un diácono. Está dedicado a eso. El segundo aspecto que vamos a considerar en esta mañana es el origen del diaconado. ¿Dónde nace? ¿Cuándo nace? ¿Cuándo surge esto? Refiriéndome al diaconado como oficiales, diáconos como oficiales en la iglesia de Jesucristo. Hechos 6. Ahí encontramos el origen de estos amados hermanos en Cristo. Nace de una propuesta de solucionar un problema que había surgido en la iglesia. Y lo registra Hechos 6. Algunos eruditos, voy a mencionar esto, algunos eruditos, como John MacArthur y otros, rechazan Hechos 6 como el origen del diaconado. Dicen que aquí no se refiere a los diáconos, que este texto no tiene nada que ver con eso. Y usan algunos argumentos que voy a enseguida compartir con ustedes. El primer argumento que utilizan para decir que Hechos 6 no está hablando de los diáconos, como nosotros lo conocemos ahora y como lo refiere Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13, dicen que el primer argumento para rechazar que aquí se refiere a los diáconos es porque no se le asigna el concepto de diácono aquí. Usted comienza a leer y nos dice, nos los dice Casiodoro de Reina en su traducción, colocó un título y colocó elección de 7 diáconos. Por lo menos mi Biblia lo dice. Tal vez la suya no, o tal vez sí. Mire en su Biblia, Hechos 6, hay un título. ¿Sabe que ese título no fue inspirado? Ese título no lo escribió Lucas, sino el traductor colocó un título como para ayudarnos. En el Instituto Bíblico a veces decimos, nos pierde, porque nos pone a pensar su interpretación. Si usted revisa, verdaderamente no aparece el término diácono aquí. Pero espérense un momentico. La segunda razón, el segundo argumento que nos dan estos eruditos, algunos eruditos, unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, es que los que fueron elegidos aquí, todos eran de origen griego, no eran palestinos, o no eran judíos. Voy a quitar esa palabra palestino. No eran judíos. ¿Saben por qué? Por los nombres.
Los nombres que ellos tenían eran nombres griegos. Y es difícil creer, es poco probable que al ordenar diáconos se excluyeran a los de origen judíos. También eso es muy razonable. Ese es el segundo argumento que nos presentan estos eruditos para rechazar que aquí nace el diaconado. El tercer argumento es que a partir de este capítulo en adelante observamos muchísimas referencias a los pastores y ancianos, pero no a los diáconos. Y ya estaban electos. Entonces, ¿por qué no se mencionan ellos si ya estaban electos? Por ejemplo, ustedes los que están apuntando y luego van a revisar en casa, porque son nobles, muy nobles. El que investiga es noble, esa es nobleza, hermano. Capítulo 11, versículo 30. Menciona a los ancianos, pero no a los diáconos. De Hechos. Capítulo 14, versículo 23. Menciona a los ancianos o pastores, pero no a los diáconos. Capítulo 15, versículo 2. Menciona a los ancianos y no a los diáconos. Versículo 4 de ese mismo capítulo. Versículo 6, versículo 22 y 23 de ese mismo capítulo. Menciona a los ancianos, pero no a los diáconos. Capítulo 16, versículo 4. Menciona a los ancianos y no a los diáconos. Capítulo 20, versículo 17. Este es otro argumento que utilizan estos eruditos para decir, no señor, aquí no fueron elegidos diáconos. Entonces esto nos deja así como, ¿y entonces? En mi caso, yo creo que aquí se refiere al origen del diaconado. Y doy dos razones. Uno, la iglesia durante toda la historia interpretó este texto como el origen de los diáconos. Los padres de la iglesia, lo que se conoce como la patrística, y a lo largo de toda la historia, hermanos, personas que vivieron en el año 100, 150, 200, 300, estaban más cerca al texto que nosotros. Y ellos siempre interpretaron Hechos 6 como el origen del diaconado. La otra razón, sí aparece diaconía aquí, hermanos. Versículo 1. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución. ¿Sabe cómo aparecen en los originales? En la diaconía diaria. Lo que pasa es que Casiodoro de Reina tradujo distribución y nos dejó así como perdidos. Pero allí aparece la palabra diácono o diaconía. Es decir, servicio. Habla de servicio. Hubo un problema en el capítulo 6 de Hechos con la diaconía diaria. Hubo un problema. ¿Y sabe quiénes ejercían esa diaconía? Los pastores o los apóstoles. Ellos la ejercían. Y fueron rebasados hasta tal punto que dijeron, no, aquí nos vamos a quedar pegados solamente sirviendo las mesas y no vamos a predicar. Elijan 7 hombres, varones, que ejerzan esta tarea. Entonces ahí está el origen, hermano. Por la palabra griega. En el versículo 2
En el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para, y ahí se vuelve a utilizar la palabra diaconía, a las mesas. Aquí se vuelve a utilizar para servir a las mesas. No podemos seguir siendo mesoneros porque estamos perdiendo la misión principal que tiene el pastor o los pastores, que es estudiar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios y orar, según este texto. Se buscaba a alguien que ejerciera la diaconía. La labor de estos 7 hombres era la diaconía. Vamos a analizar un poquito más este texto. Hechos 6. Había un problema, ¿verdad? Versículo 1 dice que había un problema. Y el problema estaba con la distribución diaria, la diaconía diaria, la distribución de alimentos diarios. Allí estaba el problema. El texto nos muestra que esta iglesia estaba haciendo una tarea ardua con los pobres y los necesitados. No de la ciudad de Jerusalén, de la iglesia, hermanos. Oiga bien, no era de la ciudad de Jerusalén, sino de la iglesia de Jerusalén, que es la iglesia de Jesucristo, que estaba establecida en Jerusalén. Esa era la labor que estaban haciendo. Y allí surgió un problema. Dice el texto que hubo una murmuración. Aquí me hago una pregunta. ¿De dónde surgió eso de estar dándole alimento a los pobres? De la iglesia. ¿De dónde surgió eso? Por lo menos hay 3 fuentes. Nos lo dicen algunos historiadores, lo dicen algunos predicadores. Eusebio, un historiador del primer siglo. William Barclay, no es tan antiguo, pero él es un historiador. Nos dicen algunos datos interesantes. Por lo menos los datos que nos dice William Barclay. Esto de dar alimentos a los pobres surgió de una práctica que tenía Israel. No sé si la tiene. Como nación, de cuidar a los pobres de Israel, a los pobres que están en la nación. Y especialmente en la sinagoga. Yo no sé si esto se hace actualmente, pero esto es una referencia que hace William Barclay. Habían 2 prácticas de colectar alimentos. Uno se realizaban todos los viernes, no sé si todavía eso se hace. Y lo llamaban, él da un nombre allí en los términos hebreos, pero lo traduce como cesta. Esa era una de las prácticas, colectar una cesta. Y encomendaban 2 hombres de la sinagoga para hacer esa colecta. Y otro se hacía diario, se iba casa por casa o se va casa por casa, pero parte desde la sinagoga. Y él nombra en los términos originales la práctica esa, que lo traduce bandeja. Y esto garantizaba o garantiza por lo menos 14 comidas por semana a los más necesitados. Es decir, 2 comidas diarias. De allí viene esta práctica. Tomada de un mandamiento que da nuestro Señor
el Dios Todopoderoso, y se encuentra en Deuteronomio. Aquí vamos a buscarlo. Deuteronomio capítulo 15. Trate de no perder el hilo. Vamos a ir una secuencia. Deuteronomio 15, versículo 11. Dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Jesús dijo algo parecido. Cuando una mujer rompió un vaso de alabastro, una colonia de mucho precio, Él dijo, los pobres siempre van a estar con ustedes. Aquí el Señor está diciendo algo parecido. Dice que no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Un mandato dado especialmente a la nación de Israel. Pero como está en la Biblia, también es para usted y es para mí. El Señor Jesucristo pasó esta responsabilidad a la iglesia, haciendo referencia a ese episodio cuando una mujer lo unge. Y hay una crítica de parte de Judas. Vamos al texto, está en Marcos 14:7. Marcos 14:7. Voy a leer la historia más o menos. Voy a leer desde el versículo 3. Marcos 14:3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastros, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, porque la molestáis, buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Pasó la responsabilidad que tenía la nación de Israel con los pobres ahora a la iglesia. Y nos entrega esa responsabilidad a nosotros. De allí surge, y la iglesia lo toma muy en serio. Arranca la iglesia en Hechos y tomó esto muy en serio. Pablo, cuando escribe la carta a los Gálatas, él dice que el evangelio que él recibió, lo recibió estando en un desierto de Arabia, y recibe revelaciones y recibe el evangelio, y no había caminado con Jesús. Cuando él sube a Jerusalén, se encuentra con los grandes apóstoles y dialogan, se da cuenta que es el mismo evangelio. Pero a Pablo le faltaba algo: el cuidado de los pobres. Y dice en Gálatas que los apóstoles le dijeron, te falta esto, incorpóralo a tu evangelio. Está en Gálatas, capítulo 2, versículos 6 al 10. El cuidado de los pobres. De allí nace esta práctica en la iglesia en el primer siglo. Y fue necesario entonces nombrar diáconos. La segunda razón o fuente de la que surge esta práctica en la iglesia en el primer siglo es de la necesidad que generó las conversiones masivas. ¿Se acuerdan que en el capítulo 2 de Hechos hubo una fiesta llamada Pentecostés? Y Lucas con mucho cuidado relata que habían presente 16 naciones celebrando la fiesta. Habían venido
Era como una fiesta internacional, pero eran judíos. De origen judíos, que estaban dispersados en las naciones. Se convierten a Jesucristo y deciden quedarse en Jerusalén. Y generó un problema. Y la iglesia tuvo que responder a ese problema. El problema económico. Porque decidieron quedarse. Esta es otra de las razones. Por eso usted observa que Hechos 4:32 al 35 habla de que vendían las cosas y tenían todos en común. Lo traían a los pies de los apóstoles porque los apóstoles se encargaban de administrarlo, haciendo tareas de diaconado, porque no habían surgido todavía los diáconos. De esto escuché dos comentarios. Hace muchos años escuché el comentario de un pastor decía, ¡ay, aquí está el comunismo! La iglesia practicaba el comunismo. Hace muchos años escuché un pastor decir esto. Basado en hechos. Porque los hermanos vendían las propiedades y la compartían. Vendían sus televisores. Y vendían todo aquello y lo traían y entonces lo compartían con los que necesitaban. Y hace recientemente escuché otro comentario bien interesante, que aquí no hay comunismo. Porque cada quien lo hacía voluntariamente. Y el comunismo no lo hace así. El comunismo te obliga. Pero ellos lo hacían voluntariamente, nacía de su corazón. Cuando Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Que vendieron una propiedad, Pedro los confronta diciéndole, estaba en tu poder, ¿por qué mentiste? Tú podías no haberlo vendido, porque era un acto voluntario. Este acto de amor que practicó la iglesia, y no quedó como una norma, no es una regla, hermano. Ninguna parte de la Biblia lo establece como una regla, que lo sigamos haciendo. Son actos voluntarios. Si usted quiere compartir su carro con otro, lo vende y bueno, voy a darle la mitad a fulano de tal. Es un acto suyo que sale de su corazón. Y según a los Corintios capítulo 8 y 9 dice eso también. El ofrendar son actos voluntarios. Nadie lo obliga. Y si alguien lo obliga, está fuera del contexto de la Biblia. La segunda fuente que nos indica por qué estos hermanos practicaban esto es una fuente histórica de Eusebio. Eusebio dice que de acuerdo a Hechos 6, en Hechos 6 se estaban sosteniendo viudas y el texto lo dice. Y de acuerdo a Eusebio dice que la iglesia de Jerusalén sostenía con alimentos diarios 1,500 viudas. Y el texto habla de viudas, ¿verdad? En Hechos 6. Los apóstoles administraban los recursos para atender a los pobres. Es importante que entendamos eso. Pero el crecimiento los desbordó y ya no tenían tiempo para atender esto. Y allí vino la murmuración. Hechos 6. No sé si usted tiene el texto allí en su mano. Los apóstoles tenían dos alternativas. Dejar de estudiar la Biblia y dejar de predicar la Biblia, o delegar ese ministerio de dar alimentos a los pobres. Y ellos optaron por el segundo. Dijeron, no es justo, no es agradable, no es correcto, no es apropiado. Hay que nombrar a quienes se ocupen de los pobres. Y ahí entonces tenemos el origen del diaconado. Siempre en la Biblia encontramos
a un Dios teniendo un cuidado especial por los pobres. Tomen apuntes de los textos que hablan de esto, porque el factor tiempo me dice que ya debo ir cerrando. Salmos 9:9. Habla del cuidado que Dios tiene por los pobres. Salmos 41:1. Proverbios 19:17. Y siempre le entregó a la nación de Israel sus pobres. O sea, le dijo a la nación, ten cuidado de tus pobres. A la iglesia de hoy nos dice, tengan cuidado de sus pobres. No es que usted salga a buscar pobres por allí. Es pobres en la iglesia de Jesucristo. Esto nos hace entender el ministerio del diaconado. Tercer aspecto, voy rápidamente con esto. El tercer aspecto, pero quisiera hacer un comentario antes de ir al tercer aspecto. Hay algo interesante que dicen los apóstoles. Les dice a la multitud, busquen. Versículo 3. Buscad. Pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones, y comienza a describir. Esta palabra, este verbo, significa investigar. Es como que dice, investiguen. No es tanto una elección democrática, así. Levanten las manos. No es tanto eso. Porque de pronto usted ni sabe por quién está levantando la mano. La idea aquí es investiguen quién cuenta con el requisito. Indaguen. Aquí lo está haciendo una comisión que encomendamos el equipo de pastores. Y a algunos de ustedes lo han entrevistado. Hermanos, ellos lo han entrevistado porque nosotros les comisionamos. Ellos han sido comisionados por nosotros los pastores. Y posteriormente ellos van a apelar a ustedes como asamblea. La fecha que les dije, ¿se acuerdan la fecha? El 4 de noviembre será. Sí, están pila, ¿verdad? 5 de la tarde, sí. Ellos van a apelar a ustedes. ¿Por qué hacemos este procedimiento, hermano? Porque hicimos una primera elección que lo hicimos los pastores, no lo hicimos por el camino bíblico, por nuestra ignorancia. Por eso convocamos a una otra elección, para que sea por el camino bíblico. Veamos algunos aspectos de la tarea de los diáconos. No hay detalles en la Biblia que diga ellos esto y esto, pero sí hay pinceladas por allí que podemos interpretar. Hechos 6 arroja algunos elementos en cuanto a la tarea de los diáconos. Número 1, una de las tareas de los diáconos es velar por la condición física de los hermanos necesitados. Está en el contexto de Hechos 6 y en el uso de las palabras. Velar físicamente o por la condición física de hermanos necesitados. En Hechos 6 está encarnada en las viudas. Menciona viudas. Y la Biblia da instrucciones cómo atender a las viudas. No en Hechos 6, otros textos. Primero a los Corintios, creo que es Primero a Timoteo capítulo 5. Atender a los pobres. Hay otros distintos textos en el Nuevo Testamento. La Biblia nos menciona también en el Nuevo Testamento de una colecta de ofrendas para los santos necesitados,
Primera a los Corintios 16, 1 al 4. Y segunda a los Corintios capítulo 8 y capítulo 9, completo de esos capítulos. Allí está hablando de una colecta para personas necesitadas, hermanos en Cristo. Y hay otros numerosos textos en el Nuevo Testamento que hablan del cuidado de los pobres y que no solamente deben tenerlo los diáconos. Hermanos, es para todos. Ellos son los oficiales, pero es para todos. Hay mandamientos claros que es para todos. Por ejemplo, Santiago 1:27. Vamos allá. Esa instrucción no dice que es para los diáconos, sino dice que es para la iglesia. Santiago 1:27 dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto no es una tarea que es para los diáconos, hermano. Es para toda la iglesia. No es que cualquier cosa se lo lancemos a los hermanos y los aplastemos de tareas. Es Santiago, también en el capítulo 2, versículo 14, en adelante, está dirigiéndose a la iglesia. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, hay hermanos que no tienen zapatos, hermano, y que tal vez le cuesta congregarse por eso. Sí, hay hermanos en una necesidad fuerte, muy fuerte, pero aquí se está dirigiendo a todos nosotros. Y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? A veces le decimos: Dios te bendiga, yo voy a orar por ti. Tal vez no tenemos para ayudarle, pero tal vez sí tenemos para ayudarle. Y le decimos: voy a orar por ti. Yo he escuchado a un hermano de esta iglesia que dice: no solamente de oraciones se vive. No va a llenar el estómago de oraciones, va a llenar el estómago con un plato de comida. Y la Biblia enseña eso, hermano. Por lo menos Santiago está tocando eso. Y es tarea de todos. Pero una de las tareas del diácono es hacia allí, hacia esa parte. Hay numerosos textos, numerosos. Aquí tengo varios, pero no nos da tiempo revisarlos. Otra segunda tarea que tengo en mis apuntes es tener cuidado espiritual del necesitado. Por eso hay unos requisitos. Hay un cuidado espiritual. ¿Cuál es el cuidado espiritual? Hay el cuidado de consuelo, dar consuelo. Y otro que tiene que ver con el cuidado espiritual. No solamente es altruismo. En el mundo encontramos personas altruistas que dan y no son cristianos. Hay una carga espiritual. Y en tercer lugar, asistir a los pastores. Es una tercera tarea de los diáconos. En Hechos 6, los apóstoles dijeron algo: encarguemos, elijan 7 varones y dan las condiciones, los requisitos, pero dice encarguemos. ¿Qué nos indica este verbo? Los diáconos no trabajan independiente de los pastores. Los pastores delegan en los diáconos el trabajo que ellos físicamente no pueden hacer, como lo hicieron aquí estos apóstoles. Delegaron tareas que no podían hacer. Se lo delegaron a los diáconos. Un amado pastor, Sugel, cita a Smart y dijo que los diáconos son. Smart dijo esto:
Los diáconos son una extensión de la mente, del corazón y de las manos de los ancianos respecto a ciertas facetas. Esos son los diáconos, según Smart. ¿Por qué surgen los diáconos? Surgen porque hay un riesgo en que los pastores se distraigan en otras funciones que no son su función primaria. Por eso surgen los diáconos, para realizar esas funciones que pueden sacar a nosotros los pastores de nuestra función primaria. ¿Cuál es nuestra función primaria? Estudiar la palabra de Dios. Exponerla de una manera seria y orar. Esa es nuestra función primaria. Podemos decir entonces que estas serían algunas de las funciones de los diáconos. Veamos algunas lecciones para ir cerrando. El diaconado es un testimonio del cuidado de Dios por la persona completa. Dios le interesa su alma, pero también su cuerpo. A él le importa también su salud. ¿Se acuerdan que 3 de Juan 2? Juan dice eso. Que prospera así como prospera tu alma. Que tenga salud, dice. Al Señor le importa a usted si usted está sufriendo de una enfermedad. A Él le importa. Pero muchas veces nos enfermamos por indisciplinados. Otras veces tal vez no. No quiero ponerles culpas. Pero a veces sí. Usted lo sabe. El diaconado surge y nos indica algo, que Dios está interesado en la persona completa. No solamente su alma y su espíritu, también su cuerpo, hermano, su salud. La segunda lección, el surgimiento del diaconado resalta la importancia que tiene la predicación. Dios quiere que no le demos pasto seco a ustedes. Y nosotros los pastores no debemos distraernos. Y para eso surge un equipo llamado diáconos. El Señor ve con mucha seriedad la predicación. Debe ser seria, debe ser sólida, debe ser responsable. Necesitamos dedicar mucho tiempo, hermano, para yo exponer este tema. Tuve que dedicar mucho tiempo, más de una semana, para exponerlo en 1 hora. Eso requiere tiempo. ¿Qué es la iglesia para usted? ¿Te preocupa el estado material de tu hermano, así como su estado espiritual? ¿O venimos como al cine? Ver la película y me tomo mi gaseosa y igual me voy. Y no me importa el que tengo al lado. ¿Saca usted de su agenda un tiempo para visitar a alguien que usted considera que necesita esa visita? Aunque usted no sea un diácono, hermano. Es tarea de todos. ¿Qué es para usted la iglesia? ¿Solo buscamos nuestro beneficio personal? ¿O estamos dispuestos que a través de nosotros otra persona sea edificada? Vamos a orar. En el nombre de Jesucristo, te doy las gracias por esta mañana, Señor. Por exponer tu palabra, te doy las gracias. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a asumir con responsabilidad lo que tú nos has entregado. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén.